No estaba grabando. Listo, entonces yo paso ese reporte, digamos, del grupo, habría 2 personas que no podrían asistir en caso de que se pueda generar la alternancia después de Semana Santa. Y como les digo, hoy en la tarde, pues también se va a conversar al respecto. Bueno, ya pues sin más preámbulo, hoy ya entramos a discutir no la antropología en general, sino ya sus posibles aplicaciones al mundo de la publicidad. Pues sabemos, o si no, pues les cuento que el mundo publicitario, si bien tradicionalmente es la agencia, pues eso se ha venido transformando y va a seguir cambiando a un ritmo muy acelerado y de maneras en que no sabemos, ¿cierto? Pues creo que hace 20 años la figura del influencer, que es posible ya ahora a través de Twitter o Facebook o Instagram o TikTok o lo que sea que salga, nadie se la habría imaginado y tiene que ver con la publicidad, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, sigue siendo la agencia un espacio en el que se hace, pues, como lo clásico de la publicidad, e incluso se dan muchas interacciones entre agencias publicitarias y pues este mundo de las redes sociales. Entonces, no está de más que comencemos la aproximación a cómo podrían aplicar ustedes la antropología de la publicidad mirándolo en el terreno de las agencias publicitarias, ¿sí? A propósito, les cuento que yo procuro conversar mucho con egresados del programa, saber qué están haciendo, cómo les va. Y en diferentes casos, aquí en Manizales, en Medellín, en Bogotá, donde estén, comentan el tema de cómo las agencias dialogan con los influencers. Por ejemplo, aquí en Medellín, en Manizales y en Medellín contratan mucho a los montañeros para hacerle publicidad a marcas como Efigas, bueno, cosas que uno de pronto no se imaginaría. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este texto. Malefic, creo que también lo anunciamos hace 8 días, es antropólogo, pero pues se ha desempeñado en el mundo publicitario y entonces iba a decir, pues nada, pero estoy haciendo una campaña para erradicar el pues nada. Obviamente ustedes pueden hablar con libertad, pero si uno va a decir nada, pues ¿para qué dice nada, cierto? Más bien, o se queda callado o dice algo. Entonces, pues pasemos a la presentación, ¿vale? Ya les voy a autorizar aquí para que puedan compartir pantalla. Manuela, Sebastián y Juliana Hurtado, ¿verdad? Buenos días, ¿me oyen? Sí, Buenos días. Profe, ¿cómo está? No la he saludado. muy bien, muchas gracias, Sebastián. ¿Y tú? Bien, gracias, profe. Qué Eh, bueno, me alegra. ¿El resto cómo está? Bien. Espero que bien porque no les voy a preguntar a todos. Bueno, entonces, nosotros nos tocó hablar de la antropología en el trabajo, en el campo publicitario y del marketing. Entonces, nosotros somos Manuela Posada, Julián Hurtado y mi persona Sebastián Guzmán. Cuando hablamos de publicidad, nos preguntamos por qué un antropólogo en el campo publicitario. Bueno, el antropólogo lo tenemos en el campo publicitario porque nos da una perspectiva más humana para tratar la publicidad. Digamos que por lo que dijimos anteriormente, el antropólogo puede llegar a ser más importante para el campo publicitario que un sociólogo, un filósofo, alguien que haga epistemología, porque pues el que es antropólogo ya abarcó todas estas cosas y las puede direccionar de una forma que al publicista le sirva. Podríamos socializarlo, relacionarlo con lo que vimos la primera vez de las humanitas y las hominitas, que las humanitas son como lo que es cierto, y eso es lo que hace el publicista, pero el antropólogo desde su llegada estaba empujando que la publicidad vaya hacia las humanitas, hacia algo más ideal, como debería mostrarse la publicidad. Pues en la imagen, por ejemplo, estamos viendo a Kronk de las locuras del emperador, y que es un personaje muy interesante porque siempre tiene, en toda la película siempre tiene un dualismo moral, siempre está viendo como qué hago y qué no hago, qué es lo bueno, qué es lo malo, e incluso a veces escoge el diablito, ¿cierto? Entonces podríamos decir que el antropólogo el Kronk es el publicista o es la empresa o es la firma, y el antropólogo es como esta visión positivista que da para hacer una campaña, y podríamos decir que es el angelito, direcciona la publicidad de otra forma, así como lo hacía el autor de este capítulo,
que nos dice que ya 15 años trabajando en la publicidad y todo lo que él ha trabajado, aún siendo antropólogo. Entonces, pues nos lleva por el camino de una moralidad como más correcta, porque pues ya sabemos que la publicidad no es solo vender, ¿cierto? También hay, bueno, digamos que es vender, pero vender de una forma. No es que no puedo decir las cosas de una forma que les agrade a las personas, porque eso es mentira, ¿cierto? Eso ya caería en lo que es publicidad engañosa. Y aunque en algún momento pues no fue cuestionada y solo cumplía los objetivos, hoy en día sí hay que ver más con todo lo que está pasando actualmente de la corrección política, de que las cosas deben ser como correctas, ya es aún más importante esta imagen que le tiene que proyectar un publicista y una firma publicitaria. Bueno, la publicidad y el marketing están intrínsecamente relacionados, pero existen marcadas diferencias. La publicidad trata del mensaje, de transmitirle algo al público entre una variedad de cosas que son analizadas por el marketing para establecer la mejor estrategia para llegar a las personas. El marketing se encarga de analizar de analizar estrategias para poder generar más ventas, y la publicidad se encarga de informar al público para desarrollar mayor demanda. Eh, La función de la publicidad ha cambiado, de brindar información simple sobre el producto a construir una imagen en torno a una versión de marca particular de un producto. En los últimos años la publicidad y el mercadeo han cambiado, ya que no solamente se trata de mostrarle al consumidor cierto producto, cierta marca o servicio, sino que ya trata de como generar entre las marcas un estatus. Anteriormente, eso se ve mucho en marcas parecidas como, por ejemplo, Pepsi, Coca-Cola, Puma y Adidas, o Apple y Samsung. Anteriormente, los abuelos, si por ejemplo necesitaban unas chanclas o algo parecido, iban donde un zapatero y simplemente pedían que se las fabricaran. No las compraban no las compraban buscando una marca en específico, sino que las compraban por necesidad, por suplir su necesidad. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día buscamos una marca en específico y el consumidor se preguntará, ¿por qué elegir esta marca si todas cumplen la misma función? Eso es lo que ha generado este cambio. La publicidad se basa en los detalles únicos de cada producto y utilizarlos para poder que eh, ciertas marcas resalten entre las demás. En consecuencia, pueden ejercer un mayor control desactivando o desconectando las marcas publicitadas y los mensajes comercializados que no les gustan. Bueno, eh, hoy en día estamos en una época donde gracias al Internet la información llega a cualquier lado del mundo en cuestión de segundos. Esto, a pesar de que es bueno, también puede generar eh, desventajas, porque un mal comentario o una mala recomendación de un cliente o de un consumidor puede dañar la imagen de una marca. Anteriormente, la publicidad era en una sola dirección, iba en una sola dirección. El publicista ponía sus mensajes en la televisión o en la radio, y las personas difícilmente podían expresar su opinión, ya sea buena o mala, acerca de este mensaje. Pero hoy en día es supremamente fácil debido a la evolución tecnológica que se ha dado. En la actualidad también se busca tener un acercamiento o un vínculo con el consumidor. A las personas les gusta interactuar y de cierto modo crear lazos con lo que se les ofrece. Si se, si se crea la publicidad desde un punto de vista como más personal, si no solamente se tiene en cuenta lo que el fabricante quiere ofrecer, sino lo que el consumidor necesita, sería mucho mejor, ya que de una u otra forma las personas consideran que se les está agregando un valor a sus vidas.
Chicos, no se escucha. Si quieren, intenten dejar de compartir y al volver a compartir, tienen que darle a su izquierda, en la parte de abajo sale como una casillita que les permite compartir también el audio. Exacto, muy bien. Bueno, este comercial nos sirve de ejemplo para lo dicho anteriormente. Y también se puede tener en cuenta la forma en que Coca-Cola, desde su eslogan, habla sobre las cosas sencillas de la vida y de cómo esa vida siempre ha estado ahí. La transparencia en los negocios ya no es una opción, es una necesidad para mantener la integridad. Hoy en día las empresas deben ser transparentes no solo con lo que venden, sino con lo que hacen. Un ejemplo que yo creo que todos conocemos es el de Ponimalta, que hace unos años se decía que una persona había caído en los tanques y pues Ponimalta en ese momento fue transparente ya que pudo comprobar que era mentira y pues que los tanques estaban limpios. De esta forma Coca-Cola no, Ponimalta pudo volver a tener la confianza de algunos consumidores que ya habían dejado pues que creían en ese rumor. Nosotros también en economía nos mostraron un video acerca de el reencauchado de las llantas. En este video nos hablaban de unas marcas en específico y las marcas o las empresas decían que ellos cumplían con las normas del cuidado del medio ambiente a la hora de su fabricación, de la fabricación de los productos. Pero cuando se les pedía que lo comprobaran, ellos no permitían entrevistas o tampoco permitían entrar a las fábricas. Esta actitud pues, le da a entender a las personas que están ocultando algo. Y de esa forma también el consumidor empieza a dudar de sus procesos de fabricación y se pueden perder clientes o también se puede dañar la imagen de la empresa. Bueno, la ventaja antropológica. Imagina cómo el consumidor usa sus marcas en la vida. O sea, con esto nos referimos a que pues, el antropólogo usa una vista muy empática conforme a las personas, porque como ya sabemos, ya no es el producto lo que se vende, no solo es el producto, ya también es la marca. Entonces, cuando usamos una marca, queremos saber cómo se siente la gente con ella, queremos saber cómo las identifican en su vida. Ya con el caso de Coca-Cola, por ejemplo, que mostramos,
Coca-Cola tiene un mensaje muy fuerte en todo ese comercial, que es como que hay muchas personas unidas, a pesar de que pasan cosas malas, hay muchas personas unidas haciendo algo. Y lo reitera más cuando al final del comercial dice, hay 200.000 personas compartiendo una Coca-Cola. O sea, dicen, ya no solo hay 200.000 personas juntas, sino que hay 200.000 personas juntas compartiendo su producto. Coca-Cola tiene muy bien manejado esto de la imagen de marca y de cómo hace sentir a las personas, como que las hace sentir queridas, por así decirlo. Y esto es algo que nos da la antropología, que es un análisis que nos da el antropólogo, a través de diferentes herramientas como la etnografía que ya hemos tratado, ¿cierto? O ya a niveles más personales, a ver cómo se siente cierta persona. Porque pueden haber personas que van contra la corriente, que ya esto lo explicaré. Podríamos decir que es como la frase zapatero a tus zapatos, ¿cierto? El antropólogo en la publicidad está haciendo como lo que él necesita hacer, que es ir a las personas, el análisis del hombre, del humano. Algo que pues el publicista le queda un poco difícil de hacer, por así decirlo, sí. La antropología en los negocios pueden explicar el comportamiento detrás del consumidor, ¿cierto? Bueno, digamos que un publicista, como estaba diciendo, nunca será como un antropólogo. O sea, nosotros podemos estudiar antropología, podemos estudiar sociología y un poco de cosas. Pero obviamente nunca vamos a ser igual que aquel que lleva mucho tiempo estudiando eso, ¿cierto? Ellos se van a poder explicar cosas que nosotros a simple vista se nos escapan. Por ejemplo, el analizar bien las personas. En el capítulo nos dan un ejemplo de una madre que era pro medio ambiente, que promovía todas estas campañas, que le gustaba todas estas cosas de Greenpeace, por ejemplo. Pero uno yo miraba su carro, que era un carro muy grande, que por el tamaño del carro era contaminante. Entonces, a simple vista uno dice, venga, hay como una contradicción. Eso es contraproducente decir que cuida el medio ambiente, pero a la vez tiene este carro. Este mismo, creo que fue el autor, si no estoy mal, el que se dio cuenta que no era porque ella fuera contradictoria en lo que dice y lo que hace, sino que ella lo que está haciendo con ambas cosas es buscando una seguridad. Obviamente, pues el medio ambiente es donde ella está, donde ella vive, y quiere cuidar de ese medio ambiente para que su alrededor esté bien, para que ella se sienta segura de donde está viviendo, ¿cierto? Y a la vez lo mismo pasa con el carro. Ella quería un carro grande donde estuviera toda su familia, donde pudiera meter toda su familia y estuvieran juntos, seguros, ¿cierto? Entonces, al final ella lo que buscaba era seguridad, no que se contradijeran las ideas. Esto pues, yo creo que a un publicista le quedaría muy difícil verlo, y ahí es donde entra el antropólogo. De otras cosas también da un nuevo enfoque. Con esto que ya sabe el antropólogo, que pasan en diferentes casos, pues ya le da un nuevo enfoque al publicista, ya le decía al publicista y al jefe de marketing, o los encargados de marketing, vea, esta persona o este grupo de personas lo que pasa es que piensan esto y esto y esto. Van en contra de la corriente, pero no es que no se puedan analizar. Entonces, una buena estrategia sería hacer esto para acercarse más a ellas. Porque pues como ya dije al principio, la idea es no decir una publicidad engañosa o una publicidad con la verdad medias, que al final también podríamos digamos que cumple los objetivos, que es decir la verdad de cierta forma, pero si lo ponemos en juicio moral, decir solo lo bueno y no decir lo malo, o solo decir lo que les conviene, si entra como en los cuestionamientos, pero entonces el antropólogo nos da nuevas alternativas, ¿cierto? Nos da una nueva visión para aplicar el conocimiento de los productos y nuestro conocimiento como publicistas en dirigirlo de una manera adecuada hacia las personas. Bueno, ¿será que puedo hacerles una frase por frase? Que es que no alcanzo a leer bien. Bueno, ya. Mira. Entonces, en la primera. Cada día para un antropólogo significa enfocarse en la marca del cliente y pues el negocio de la compañía. Quiere decir que el antropólogo, a partir de estudios etnográficos, tiene que identificar qué es eso que motiva al consumidor y cómo es eso que lo motiva. Puede identificarse pues con la marca que él trabaja, la agencia con la que él trabaja, bueno, el objetivo que tiene. Pero para él comprender esto, tiene que entender a la sociedad y los movimientos sociales. Un ejemplo que aparecía en el texto era las parejas boomer. Las parejas boomer hacen parte de la generación boomer, que son las personas que hoy en día tienen como entre 40 y 60 años. Y el hecho de que una persona a esta edad esté como
en ese proceso de conseguir novio o de estar saliendo con alguien, pues es curioso, porque en teoría a esa edad las personas deberían estar casadas y supuestamente haber encontrado el amor de la vida. Y en general, bueno, pero eso es más bien un ejemplo de movimientos sociales, así como también hay movimientos por la comida o por el físico, bueno, en fin. El punto es que cuando él entiende estos sucesos, es que logra como crear estrategias y crear esa relación con el cliente, pues porque así como el mundo evoluciona, la publicidad tiene que ir de la mano con esto. Bueno, pasas a la otra, por favor. Bueno. Los antropólogos pues están también los que trabajan por sí mismos, que tienen como un enfoque académico y a partir de lo que ven o de lo que estudian o de entrevistas que hacen, pues logran como tomar notas para pues hacer publicaciones y comunicar ideas. Pero también los antropólogos que trabajan en la publicidad y en el marketing frecuentemente atienden como a estas reuniones donde escuchan y presentan para lograr como comunicar eso que la sociedad quiere expresar para crear las estrategias. Entonces, lo que pasa es que esto, ¿por qué lo hacen? Sirve para dos cosas que necesitan mencionar muy importantes. La primera es como manejar las preocupaciones diarias pues que tiene una empresa para darle solución teniendo en cuenta lo que pasa en la sociedad y entregar la nueva creatividad. Estas dos cosas sirven para resolver conflicto y mantener estatus. ¿Qué busco decir con esto de resolver conflicto? Cuando hablo de resolver conflicto es identificar esa necesidad para que el antropólogo en la empresa pueda darle solución y resolver ese conflicto social que pues ya expliqué cómo es que lo estudia o cómo funciona. Y mantener estatus puede tener como cierta correlación con lo que ahorita decía mi compañera Juli. Y es que las empresas se caracterizan como por tener cierto ADN, pero ese ADN es lo que es lo que les permite posicionarse y mantener un estatus en el mercado. Pero mantenerlo no solamente saber cuál es, sino adecuarlo a lo que sucede en la actualidad. El comercial de Coca-Cola vendría siendo pues un ejemplo perfecto. Bueno, la otra. Bueno, otra área donde pues, los antropólogos en la publicidad y el marketing se diferencian como de la academia, son como las contrapartes donde hay dificultades como éticas o bueno, problemas más personales. Entonces, para explicar esto, voy a tomar un ejemplo. Resulta que una empresa quería sacar una limonada. Entonces, buscaba como crear como esa estrategia para entender al cliente. Y lo que hicieron fue hacer un estudio de mercado que se enfocaban en personas especialmente como de 20 y tantos años, y ellos explicaban que a esa edad estaban muy preocupados porque tenían que estar como dando ese paso entre la vida adulta, entre que recién habían salido como de su juventud y ya empezaban como a adaptar esas responsabilidades, ese de quién soy yo, qué voy a hacer con mi vida. Y todas esas cosas, entonces esa era como la preocupación inconsciente que los agobiaba siempre. Y lo que les diera dar como un refresco, como una tranquilidad, todo va a estar bien, la risa, era lo que pues realmente les agradaba, porque era lo que lograba como opacar ese tema que siempre los frustraba. Entonces lo que hicieron fue plantear una estrategia basada como en ese humor, como en esa risa y como en ese alivio de la vida adulta, y eso fue lo que lograron plasmar, como que permitiera identificar esa bebida y crear como esa asociación en la campaña de el Lima Limón con el alivio. Pero bueno, ¿para qué doy este ejemplo? Gracias. Bueno, la publicidad siempre como busca posicionar las marcas usando como ese imaginario emocional y dar información racional para hacer como ese mensaje más personal al consumidor. Y como está menos
así estaría menos sujeto como a la crítica. Entonces, partiendo de este ejemplo que acabo de explicar, el autor se preguntaba como, ¿qué tan ético es que el marketing se base en la emoción de las personas, aún sabiendo que las emociones nunca podría reemplazar lo que son las relaciones humanas? Esta duda, con este ejemplo, da respuesta a lo que mi compañero al principio de la presentación buscaba explicar. Y es que sí, efectivamente la publicidad se posiciona a través de las emociones en vez de la información racional para así pues hacerlo más personal y menos sujeto a la crítica. Así que como antropólogo se debe como marcar esa diferencia, trabajando como en esa estructura, en esa metodología, eh, para involucrarse como a través de discursos que permitan como eh, crear cierta empatía con el consumidor diariamente. Ya. Muchas gracias. Bueno, y puse el corazón como para hacer referencia como a la parte más sentimental. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Un aplauso virtual por su trabajo. Reconocer que pues, en este grupo sigue como esa tendencia de mucho profesionalismo. Fueron muy previsivos en el sentido de leer el texto a tiempo, programar pues, una tutoría, que no es algo obligatorio, pero que como se han dado cuenta, pues ayuda mucho. Además, destacar también que el grupo, no sé si lo habrán notado todos, pero en la plataforma yo dejé el texto no completo, sino que le quité la última parte, o sea, la sección que ya nos contaba Manuel al final, de las diferencias entre los antropólogos que trabajan más en la academia y los que trabajan más en las agencias. Ese segmento lo recorté. ¿Por qué? Porque me parecía que el texto, pues primero estaba en inglés y segundo, ya tenía bastante información hasta antes de esa sección, entonces consideraba que para el grupo en general no era necesario llegar hasta la última parte. Sin embargo, pues el grupo por su propia cuenta buscó el texto completo, lo leyó y lo incorporó en la presentación, entonces me parece muy valioso. También percibo pues que hay una comprensión general del texto, además que la explican muy bien, con ejemplos pues, didácticos, audiovisuales, ¿cierto? Que ayudan pues, a facilitar el trabajo. También siento que lograron pues, combinar el apoyarse en texto, que estuviese en las diapositivas, pero desarrollándolo y poniendo en sus propios términos los conceptos, incluso poniendo ejemplos muy cercanos, ¿no? El tema de cómo podía comprar un abuelito antes las sandalias, ¿cierto? A mí pues, personalmente no se me ha pasado por la cabeza, pero creo que es muy útil, ¿no? Hacer como ese tipo de contrastes que traigan el concepto pues, abstracto a, a lo cercano, ¿cierto? Para que en últimas hablemos eh, de asuntos técnicamente, como les dijera yo, como complejos, ¿cierto? Como que requieren un lenguaje especializado, pero traduciéndolo, y creo que esa es una, pues además es uno de los papeles fundamentales del publicista, ¿no? Lograr coger algo abstracto y traducirlo a un lenguaje cercano. Entonces, muy bien por eso. También este grupo pues se lanzó a hacer algo que he visto pues que han hecho varios grupos y que es un reto y más pues en primer semestre, pero creo pues que tienen un buen nivel para lanzarse a hacerlo y en general creo que lo lograron bien y es conectar este texto que se está trabajando hoy con los anteriores, ¿cierto? En general creo que se logra bien. Tengo de pronto un par de interrogantes frente a ese asunto, ahorita se los comento. Cuando digo conexión con otros textos, es que ustedes, si recuerdan, pues todos en la exposición, los expositores hicieron conexiones, por ejemplo, con el texto de Beorlegui, de Humanitas y Hominitas, ¿cierto? Por un lado, o incluso también ampliaron las referencias que Malefit hacía a textos como el de Kotler. También me gustó mucho que conectaran lo que están viendo en esta clase con lo que mencionaron el ejemplo de administración o cuál era el curso del que tomaron el video que mencionaban. ¿Se acuerdan?
De economía. De economía. Me gusta mucho, además muestra cómo pues ese cambio del que nos está hablando el texto y que incluso pues se ha agudizado mucho más ese cambio, ¿no? Pues este texto es, déjenme recordar de qué año es, como el 2002. Este texto es del 2013. Del 2013 para acá han pasado muchas cosas, ¿cierto? Pero ya veían los autores que las marcas no podían seguir dándole la espalda al hecho de que los consumidores y los ciudadanos piden y van a pedir cada vez más que las marcas se comprometan a ser éticas y a ser responsables frente a los problemas que hay en la sociedad. Y me parece muy rico ver que también lo ven en economía, o sea, unos 10, 15 años atrás en Colombia quizás, o incluso, no sé si todavía pasa en otras universidades, no sé, que hablan de economía como si la economía no tuviera nada que ver con la ética, ¿no? Como no, vamos a hablar es de vender, pero van ustedes conectando los hilos y se dan cuenta que es que ya la marca que no sea ética y responsable no va a ser sostenible a mediano plazo, porque la gente ya no se deja meter los dedos a la boca, o al menos no durante tanto tiempo. Es rico que hagan esas conexiones, muy bien. Felicitaciones por ello. Antes de hacerle las preguntas sobre las conexiones intertextuales, tengo una duda pues muy básica sobre esta imagen. No entendí esta imagen qué es, como a qué hacía referencia, esa mano que hay ahí con algo, no entendí. Si nos pueden explicar un poquito, por favor. Profe, que ahí nos dicen pues la publicidad y el marketing están intrínsecamente relacionados. Eso que está ahí es un shaker de bebidas y es pues, por ejemplo, con lo que se hacen cócteles. Entonces, Ah, como que meterlo todo en un mismo espacio y hágale, revuélvalo a ver qué sale. ya. Ya, por un momento sí lo pensé, pero yo espero no lograba hacer la conexión. Ya. Ya, sí, me gusta la metáfora y vi en general que usaron mucho, pues, metáforas, ¿no? Incluso, pues, comenzaron con la metáfora, era de Aladdin. De las locuras del emperador con Kronk. Ya, me parece, pues, que eso también ayuda. También me gustó que hablan, pues, de una cosa básica, digamos, sencilla, pero que es difícil de lograr. No sé si sea eso lógico. Es decir, es fácil decir, ve, hay que ser más empáticos, ¿no? Y como que la antropología o la etnografía ayudaría a ser más empáticos, más cercano con el otro, ¿cierto? Pero no es tan fácil porque todos estamos como tan sumergidos en nosotros mismos que es difícil salir a conectarse con el otro. Mm, bueno, antes ya de hacerles la pregunta, sí me parece supremamente importante, más allá de la exposición, que no quiero que quede en el ambiente, que a lo que los estoy llevando es a pensar en que el publicista no tiene lo que un antropólogo sí, ¿sí? Claro, el texto está escrito por un antropólogo y obviamente le está echando flores al antropólogo, pero la intencionalidad mía y del equipo de profesores cuando construimos este curso y pusimos estos textos, es más que ustedes se den cuenta cómo el publicista puede pensar como antropólogo o puede desarrollar una mirada, una perspectiva antropológica, ¿sí? No como que ustedes sientan, no, eso solo lo puede lograr un antropólogo, ¿sí? Y no, insisto, o sea, no es una crítica de la exposición, sino es más como un énfasis en que la intención no es que se vean como, ve, tan chévere lo que hacen los antropólogos, pero nosotros no, ¿cierto? Sino que lo que se busca con el publicista UCM es que tenga también esa capacidad de mirar los problemas desde una perspectiva antropológica, ¿sí? Por eso, ustedes no van a aprender todos los rasgos de la antropología, sino específicamente lo que estamos haciendo en este curso y se va a desarrollar en otros como el seminario de investigación, es que puedan hacer o comprender en qué consiste la mirada etnográfica y poder aplicarla más adelante, ¿sí? Para que no se sientan así, porque me acuerdo incluso que hubo una chica de un grupo la vez pasada que me decía, no, profe, yo quiero salirme a estudiar antropología, y yo, uy, no le recomiendo eso, no se haga ese daño. Yo soy muy anti carreras disciplinares, pues porque estudié una carrera disciplinar, la antropología, y si bien sí, es muy bonita y todo, pero es muy desconectada del mundo real.
más en las universidades públicas, porque bueno, hay una cantidad de mitos, por ejemplo, la idea de que todo lo que se conecte con el mercado para vender es malo, cuando lo que se está moviendo en el mundo para mejorar las sociedades es que ojalá ustedes al hacer una carrera, sí, puedan formarse para, si quieren ser empleados, serlos, pero también que puedan, por ejemplo, desarrollar un emprendimiento, ¿sí? Y un emprendimiento implica que usted sepa cómo relacionarse como mercado, con el mercado, que sea ético y demás, pero que sepa moverse en el mercado. Eso no lo van a aprender, se los garantizo, en una carrera como antropología o sociología. De hecho, es una de las críticas que yo hago usted leyeron una parte del libro, es que los antropólogos y sociólogos se dedican a estudiar es la crítica y la crítica y la crítica y salen al mercado laboral y ¿qué? ¿A quién le sirve a alguien que solo esté criticando? Pues no sirve. Pero bueno, ahora sí voy a la pregunta y tiene que ver con esto. Decían al principio, ustedes, Sebastián, sobre todo, que la antropología serviría sobre todo para considerar la parte de humanitas, ¿no? Del ser humano. Es decir, el cómo deberíamos ser y no tanto el cómo somos. Entonces la pregunta es para el grupo de expositores, ¿los estudios etnográficos necesariamente o se reducen a la reflexión de cómo debe ser el ser humano o qué más incluye el estudio etnográfico? ¿Sí me explico la pregunta? Pues no, no necesita ser solamente basado en las humanitas, sino que pues por el enfoque que nos dan generalmente a los publicistas, nosotros vamos más como por lo que es, ¿cierto? Por las humanitas. Entonces, gracias al antropólogo ya logramos más acercarnos a esas humanitas. Pero la parte de la etnografía, como les dijera yo, es que aquí entiendo y quizás ustedes tienen la misma sensación que a mí me pasa con Beorlegui, cuando yo trato de conectar lo que hace la etnografía con el texto de Beorlegui, ¿sí? Y es que el etnógrafo necesita efectivamente empatía, o sea, si usted, recuerden lo que veíamos hace 8 días, si se va a poner las botas para ir al terreno y no simplemente hacer una encuesta o buscar datos por internet, tiene que desarrollar cercanía y confianza con la gente, ¿sí? Eso le va a permitir ver cómo es la gente, cómo es. Cuando hablamos de cómo es, estamos hablando de hominitas o de humanitas. Cuando estamos hablando de ver cómo es la gente, cómo actúa la gente en su contexto. Por ejemplo, por qué alguien consume Coca-Cola o por qué alguien consume Crocs, perdón, o por qué alguien compra el carro este que gasta mucha gasolina. Ver cómo actúa. Ahí estamos enfocados en la dimensión humana de hominitas o de humanitas. Entonces, profe, ahí nos podríamos parar como en la mitad de ambas. Exacto. Porque hablando de hominitas, decimos, bueno, es un poquito contradictorio con el ejemplo que lleva de la señora que gustaba el medio ambiente y tenía ese carro contaminante. Viéndoles de hominitas, pues uno dice, no, pues lo que es que está contaminando. Yo no sé qué le pasa, pero dice que medio ambiente y contamina. Pero cuando vamos a una parte ya más humana, ya nos podemos meter ya más en lo empático, más en la persona, y decimos, pues puede que sí esté contaminando, pero es que el problema es que ese no es su intención. Ella no lo está haciendo de adrede, ella lo está haciendo por un motivo que viéndolo desde la otra perspectiva no se encontraría. Está muy bien. No sé si nos siguen todos en esta discusión, si recuerdan de qué hablamos cuando hablamos de hominitas y humanitas, ¿sí? Si alguien se siente perdido, por favor díganlo. Recuerden, no se queden con la sensación de no tenemos ni idea de qué están hablando. ¿Sí siguen la discusión? Claro, yo tengo esa misma sensación y en Beorlegui no queda desarrollado y creo que tendría que ser otro texto que yo personalmente aún no conozco y es que hacer etnografía me implica acercarme a comprender cómo es el ser humano, ¿sí? Cómo actúa y ahí estamos hablando de hominitas, o sea, las cosas como son, ¿cierto?
Pero fíjense varios aspectos, o sea, para yo poder tener esa cercanía con el otro, debo ser, o sea, como les dijera yo, uno debe acercarse a un ideal del ser humano, a ese angelito del que nos hablaba Sebastián. Es decir, para yo comprender al otro en su contexto, necesito ser cercano y tengo que ser un buen humano en el sentido de ser empático para generar confianza y no simplemente llegar a hacer una encuesta, deme los datos y chao, sino que hay un asunto ético muy, muy implicado en la etnografía, ¿sí? Un asunto de conexión con el otro, ¿sí? En este momento se me viene a la mente, yo no sé si a ustedes les he mostrado la campaña de Individual para Dos de Postobón, que la desarrolló un publicista de la universidad. Ya les voy a compartir esa campaña. Ya aquí ya, creo que ese sería mi comentario sobre la exposición. Les voy a mostrar este ejemplo que tenía otros y ahorita se los voy a mostrar, pero con la conversación se me vino a la mente este otro ejemplo de Individual para Dos y ya después escuchamos al grupo respecto a comentarios o preguntas frente a la exposición, hacemos el Kahoot, repaso algunos otros conceptos y ya cerramos. Entonces, Individual. Entonces, la campaña que les voy a presentar la hizo un graduado de publicidad, le dicen Momo, que trabajaba en Sancho. Yo no sé si se retiró porque últimamente en redes sociales vi que estaba por allá en Estados Unidos en medio de la nieve, no sé si está haciendo otra cosa, pero él ha venido mucho a eventos de la universidad a compartir como sus experiencias y nos gusta mostrar lo que hace porque sentimos que ha logrado en varios de sus trabajos, de sus campañas, conectar eso, o sea, generar un insight o una comprensión de un contexto que muestra una buena capacidad técnica de aplicar la etnografía, ¿sí? Ver más allá de lo evidente, pero además hacerlo de una manera muy humana que apunta a buscar cambios desde cosas incluso que pueden parecer básicas o que podríamos dar por sentado. Entonces ya les muestro la campaña, es cortita. En los últimos años, Manzana Postobón se apoderó de las principales cadenas de restaurantes en Colombia. Esta expansión nos llevó a darnos cuenta de un problema. 3.4 millones de toneladas de comida se desperdician en los restaurantes de Colombia cada año. Problema aún más preocupante, cuando a esta cifra se le suma que más de 40.000 habitantes de la calle no tienen qué comer y buscan dentro de la basura su comida. Ver esto nos llevó a buscar una solución. Diseñamos un individual que se convierte de manera fácil en una caja. En él, las personas son invitadas a guardar las porciones en buen estado que no se comieron y a compartirlas directamente con alguien que las necesita. Con un refill de Manzana Postobón. En el lanzamiento, 5 millones de individuales se repartieron por todo el país. Inmediatamente, la activación se convirtió en tema de conversación y concientización. Hoy, el 70% de la población colombiana ha sido impactada por el individual. Cada vez más personas de otros países lo piden, motivando a los dueños de restaurantes a implementarlo en sus negocios. Todos podemos cambiar el hábito de desperdiciar por el hábito de compartir. No sé qué percepciones tienen sobre la campaña, tanto para los expositores como para el grupo en general. Y ya conversamos sobre la exposición también en general, los escucho. Profe, la verdad, esa campaña, todo bien. Pues no, por donde lo mire, todo bien.
primero, al final decían, viéndolo de una parte como más comerciales, que decían que aumentaron 800%, algo así. Bueno, que aumentaron las menciones. Entonces, de alguna manera, hace aún más famosa la empresa. Y eso, pues, les conviene. Mira que el empaque no era como de plástico ni nada así, entonces es bueno para el medio ambiente. Y de por sí, en cuanto a una parte ética, como que fomenta esa empatía en sociedad, y no solo la fomenta, sino que también soluciona esa necesidad de hambre. Creo que es una idea que soluciona muchos problemas por donde uno lo mire. Sí, profe, yo también veo como, o sea, hablan como lo que hablábamos ahorita, que se paran en la mitad. Desde las hominitas empiezan a hablar de datos, de desperdiciamos tanto, tanto se bota, tantos pasan hambre, y después de la campaña a tantos le dimos. Pero pues desde el comercial como tal, o sea, si nosotros quitáramos todos los números que aparecen en la pantalla, desde la musiquita, desde cómo se ve bonito cuando alguien va y le entrega la comida y le sonríen. Es ya ahí nos metemos más en las humanitas, en lo empático, que cómo se siente el otro. Y yo creo que pues esto mismo, la campaña en sí se alimenta a sí misma, porque entonces hacemos la campaña, la gente empieza a compartir las buenas acciones que está haciendo, o sea, se vuelve un voz a voz, y sigue creciendo y creciendo la campaña. Gracias, Sebastián. ¿Alguna otra percepción de los no expositores o de los expositores? ¿Alguien la había visto ya? Que bueno, sí, no, yo siempre la pongo y se me olvida, claro, como estamos en primer semestre, como que se me olvida que ustedes hasta ahora están llegando y ya a veces siento que voy a saturar con esa campaña porque yo la pongo mucho. Pues les cuento que como antropólogo y viniendo de ese entorno que es muy crítico y muy intelectual, pues no puedo decirles con total certeza, pero sí con pues lo que me dice mi experiencia es que en un ámbito de antropólogos o sociólogos o filósofos, habría posturas muy críticas, ¿no? Como, pero es que eso no soluciona el problema de fondo es el capitalismo, es que pues todo ahí lava la imagen, y entonces estamos reproduciendo la idea de la miseria, ta. Y les confieso que por eso yo salí harto de los ambientes académicos intelectuales de las humanidades, especialmente en Colombia, porque son con un aire de, es que nosotros sabemos cuál es la solución, pero, perdónenme, pero yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. O sea, sí que el capitalismo, que ojalá en Colombia se redistribuyera la tierra, que no mataran a los líderes sociales, claro, o sea, obviamente, y creo que ahí la responsabilidad está cada vez que votemos. Primero, comenzando por votar y elegir gobernantes, o hacer política o hacer un partido político, ¿cierto? Pero es que si uno va a hacer política, hombre, no tiene que estudiar antropología, ni sociología, ni filosofía. Allá haga campaña política, ¿cierto? Pero la antropología ofrece unas herramientas para que los que están en el mundo real de las empresas, que son las empresas son las que generan el dinero, lo siento, pero son las que generan el empleo. Hombre, es preferible que un pedazo de pollo no se pierda y que se lo coma una persona que tiene hambre en la calle a que se pierda, ¿sí? Esto para hacer el llamado de atención que, mire, esto lo hizo un publicista. Entonces, valoren o si ya lo hacen, valoren más el hecho de que no, estas clases que ustedes están viendo, economía, antropología, sociología, van a ver el otro semestre, no son para que ustedes digan, yo más bien debería estudiar lo otro, no, sino para que piensen, ve, cómo yo desde esta posición que me da el publicista que está metido en el centro de la escena del mercado, o sea, en el capitalismo, cómo desde el corazón del capitalismo podemos hacer cambios que van desde lo más básico. Pero fíjense, a mí todavía, yo la veo y se me pone todavía la piel de gallina, porque yo personalmente creo que muy pocas veces en la vida he regalado comida a personas que están en la calle, a veces porque uno le da pereza salir a buscarlos y bueno, no sé, pero las pocas veces que lo he hecho se siente muy bien, o sea, ayudar a quitarle el hambre al otro o el frío, o sea, no sé, por ejemplo, cómo se sentirá y ya eso es un nivel muy avanzado, ¿cierto? Si alguien está aguantando frío afuera y traerlo a la casa, bueno, eso ya son otros niveles que no sé, ya ahora ya eso se los dejo a ustedes como nueva generación, cómo resolver otros problemas más de fondo, ¿cierto? Como el frío, por ejemplo. Y si no lo resuelven de fondo, pero al menos hacen, o sea, hacen una buena acción.
una buena acción. Entonces, hice el ejercicio de preguntarles cómo lo perciben, porque como les digo, estaba seguro que en un ambiente antropológico sería así la mirada, es que realmente eso lo que hace es reproducir la jerarquía en la que el de clase me, ay, como miércoles, o sea, de verdad que es muy harto, y me perdonarán mis colegas antropólogos y sociólogos, pero es muy harto ese aire de superioridad moral desde el que hablan los antropólogos, cuando la antropología, no los antropólogos, sino la antropología, les puede servir a los de publicidad, a los de mercadeo, a los administradores, a quienes están construyendo el mundo, a los ingenieros. Porque yo antes admiraba más a los intelectuales, a los que pensábamos, pero ahora admiro más a los que hacen cosas prácticas, ¿sí? Cosas tangibles, que hagan un puente y que lo hagan bien. Eso también implica ética. Bueno, pero eso ya sería para otra profesión. Perdón, hice catarsis. Pero que no les quede ese mensaje de que ustedes, o sea, ustedes no tienen nada que envidiarle a un antropólogo o a una antropóloga. Lo que tienen es mucho que aprovechar de las herramientas de la antropología para hacer una publicidad más humana. Creo que ese es el mensaje. Profe, Sí. digamos que es como, no como, a ver, ¿cómo les digo? Pues digamos, yo siempre he sido como una persona muy, pues, solidaria, bueno, todo este tema. Pero digamos, una de las cosas que a mí me llamó más la atención para entrar a publicidad fue porque por los días que entramos a estudiar o que estaba tomando la decisión, una amiga se murió de cáncer de cuello uterino. Entonces yo pensaba como desde mi labor, cómo podía generar no sé, una campaña, una estrategia para que no, o sea, así me hago entender, como Sí. para que se creara como esa conciencia de la citología, bueno, todo ese rollo. Entonces yo pensaba como de alguna forma hacerle como un homenaje, no sé si me hago entender. Sí. Entonces, digamos, como viendo ese comercial, o sea, sí, es como no solamente generar, consumir, sino también como intentar remediar un poco el daño que ya está. Pues no sé. Exacto. Y de eso se trata. O sea, estas pequeñas, digamos, pequeñas pero grandes obras pueden servir como semillas para que cada uno de ustedes de pronto, bueno, yo le decía a este grupo que no necesariamente tenían que conectarlo con los ODS, pero fíjense que pues, ahorita con la conversación y viendo la campaña, los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están allí en generalidades del curso. Yo les puse ahí pues el texto donde son como 17 grandes áreas en las que Naciones Unidas hacia 2015 dijo, venga, tenemos que trabajar todos por esto, por la educación, por la salud, y ponen una serie de metas. Entonces, por ejemplo, aquí claramente pues tiene que ver con la alimentación, lo que hizo Momo, pero qué rico que cada uno de ustedes desde, como lo dice María del Mar, incluso desde antes de entrar a la carrera, pues tengan como una vocación o un llamado que no necesariamente es religioso, sino más bien espiritual. O sea, yo como que ser humano, ¿en qué aspecto de esas grandes metas que tiene el mundo para poder seguir como especie en este planeta, con qué voy a comenzar a engancharme yo? ¿Sí? Porque, de verdad, o sea, yo, por ejemplo, pues he tratado de orientar mi trabajo hacia cómo aplicar el mindfulness, que lo vamos a ver más adelante en el semestre quinto, que es como la meditación, ¿sí? O el autoconocimiento, no la superación personal, sino como una comprensión profunda del ser humano, que ya la traían los griegos. ¿Cómo ese autoconocimiento puede servir para trabajar en cualquiera de esos frentes de los ODS, salud, educación, trabajo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso que vimos de la alimentación, pues ser conscientes, ¿no? O sea, estar en modo on o modo activo, estar realmente observando el mundo que nos rodea y no estar como robots autómatas, sino pensar en eso, ¿ve? ¿Qué pasa con la comida que no se consume? ¿Cómo podríamos dejar de desaprovecharla? ¿Sí? Y todos los otros problemas que pueda haber, ¿cierto? Que son muchos. La gente dice, ay, pero ya para qué vamos a traer hijos a este planeta lleno de problemas. Bueno, los profesionales estamos es para solucionar problemas, ¿sí? Si no hubiese problemas, a nadie le pagarían por el trabajo. Entonces es como uno irse, por ejemplo, en tu caso, María del Mar, bueno, voy a seguir pensando en ese tema de la salud. No es que vayas a hacer una campaña de aquí a mañana, ¿sí?
El programa está organizado para que en los primeros semestres vayan tomando unas bases, ¿cierto? Una comprensión, un entendimiento, y ya después vayan conectando todas las piezas y ya hacia quinto, sexto semestre sí puedan ir ya perfilando hacia su trabajo de grado y hacia su práctica algo orientado hacia ese tema, ¿sí? Yo, por ejemplo, comencé mi tema énfasis cuando estaba en la carrera de antropología, como en segundo semestre, porque era mi trabajo de empacador, entonces yo observaba mi práctica como empacador y toda la carrera me fui pues hablando de ese tema. De manera que a lo largo sería muy lindo ver a lo largo del semestre cómo ustedes se van perfilando. Ah, yo soy el que trabajo por tal tema. Guillermo, por ejemplo, que ya se nos voló, pero Guillermo yo sé que está súper metido de cabeza ya en su emprendimiento, ¿cierto? Guillermo, si me permite chismosear, trabaja todo el tema de esports, deportes electrónicos y toda la publicidad de eso, cómo darlo a conocer, en fin. Y así cada uno de ustedes eh, pueden además, ya sea para su propia marca o para las marcas con las que trabajen, ser un aliado que le ayude a las empresas a saber cómo conectarse con los temas sociales, porque ellas no tienen la menor idea. O sea, nos decía Momo, Postobón me dijo, vea, tomé 7 millones y no sé, mire a ver qué se le ocurre porque no tenemos ni idea qué hacer para generar una conexión con lo social, ¿cierto? Porque ellos están más es en la producción, en la angustia de saber que el azúcar ya no se va a consumir en 10, 15 años, entonces que las ventas van en caída, entonces están trabajando en otras áreas, innovando, ustedes lo han visto, han comenzado a sacar otros productos sin azúcar, pero entonces sale el otro tema de que es agua carbonatada, entonces quienes estamos en la academia y tenemos este espacio de sentarnos 2 horas a leer textos y a conversar sobre ellos, pues podemos ayudarle a la sociedad a que ustedes sean los aliados que lleguen a las empresas a decir, ah, ve, hagámoslo por acá o hagámoslo por allí. ¿Les parece si hacemos un Kahoot a propósito como de que los conceptos estén bien claros? Hacemos un Kahoot para ver que haya una apropiación y ya después remato con otro par de campañas que tengo por allí, a no ser que los expositores o alguno de los compañeros tengan un comentario o pregunta sobre la exposición. No comments. Bueno, vamos a sondear porque la idea es que ahorita les muestro esta campaña de cervezas en Brasil, que también me parece que muestra unos ejemplos muy buenos de la comprensión del cliente. Ya les voy a enviar entonces este numerillo. Para que se metan al Kahoot. Mientras van cargando, una de las cosas que algunos otros compañeros de ustedes ya en semestre más avanzado han logrado desarrollar es, por decir algo, María del Mar le interesa el tema de la salud, uno puede y la salud frente al tema de cáncer, si, no sé si es cáncer de mama o el cáncer que sea, pero uno puede comenzar a pensar, ve, qué marca sería afín a esta problemática? ¿Sí? Esa pregunta, de verdad que si ustedes se la llevan en su corazón y en su mente y la van madurando, o qué marcas. Y cuando digo marcas, no son solo comerciales, ¿sí? Puede ser la Liga contra el Cáncer, y entonces puede ser una marca social o puede ser una marca ciudad o una marca país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué marca, qué marcas serían afines a esa problemática? No sé, una marca Dove, que Dove se presta mucho para trabajar temas, no sé, ay, yo no sé si tengo aquí la campaña de unos chicos que ganó el año pasado. Ah, ¿ustedes estuvieron los premios Crema el semestre pasado? No, no, porque ustedes acaban de llegar. Denme un segundito a ver si encuentro esa. Mientras terminan de cargar ahí, si encuentro esa campaña de estos chicos que fue brutal. Ay, ¿dónde la metí?
Ay, sí, aquí está. Bien, se las muestro. Es que hay una cantidad de material que necesito organizar de las cosas que salieron el año pasado de los chicos. Miren. ¿Escuchan el audio? To the days and nights. I know how it comes, everything's gonna be alright. People keep talking, they can say what they like. But all I know is everything's gonna be alright. No one, no one, no one. Can know you what I'm feeling? No one, no one, no one. You want me to care to the days and nights. Estos chinos berriendo, les cuento que me hacen llorosear los ojos. Chinos, porque eran, o sea, nosotros en segundo semestre vamos a hablar un poco más de género. Entonces, cuando yo les hablaba a ellos de género, creo que la pandemia lo pone a uno más sensible, pero yo les hablaba a ellos de género y decían, ay, pero es que siempre defendiendo a las mujeres, que es una reacción muy común, no para juzgarlos personalmente, sino que la reacción común de los hombres que no tenemos formación en género, o incluso las mujeres, es, ay, es que si joden con las mujeres y ya tienen todos los derechos garantizados. Y ya cuando uno se adentra y comienza a estudiar el tema y entiende que en términos de indicadores sigue siendo más las mujeres asesinadas por hombres que lo contrario, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poco ellos se dejaron formar, ¿sí? Y lograron desarrollar una sensibilidad para entender que el problema de género es de toda la sociedad. O sea, es que el machismo nos hace daño a todos. La idea de que los hombres debemos ser unos berracos, que si manejamos carro debemos ser los que vamos más rápido, ese delirio de ser el mejor que el vecino, nos hace daño a todos. Y llegaron, cuando salieron con esta campaña el año pasado, yo no lo podía creer. O sea, yo dije, los antigénero se volvieron no solo, pues ustedes ven ahí, una perspectiva de inclusión de género e inclusión en términos de, ni siquiera es una discapacidad, sino de condición física, ¿cierto? Muchas de las personas que no tienen el lóbulo, sí oyen, ¿sí? Es una condición física, pero tenía una conocida que incluso se tapaba y era un súper trauma porque no tenía, pues, el lóbulo y salieron con esa campaña. Ahí se las comparto. Bueno, vamos a hacer el Kahoot. Ahorita les muestro esta campaña de Brasil. Ah, a propósito del género. Ahorita les muestro. Bueno, están 12. ¿Quiénes faltan? Uy, faltan mucho. ¿Por qué? ¿Alguien tiene dificultades con internet? ¿14? Bueno, si alguien de pronto tiene dificultades, recordar hacer el ejercicio pues, mentalmente, quiero decir. Entonces, lean porfa la pregunta con calma. Tienen, creo que un minutico. No se aceleren. Recuerden, desde lo que plantea el autor, no desde lo que piensa uno personalmente. Entonces, ¿por qué no es la calidad de los productos servicios? Y lo voy a preguntar desde el ejemplo de las chanclas de la abuelita o el abuelito de... ¿Quién fue la que puso el ejemplo? Juliana, pro. Juliana. ¿Dónde está Juliana que no la veo?
Ya volvió Juliana. Entonces, Juliana puso el ejemplo de los abuelitos y las chanclas. Ese ejemplo de los abuelitos y las chanclas nos puede permitir comprender por qué la respuesta no era que el tema es cada vez más la calidad de los productos y los servicios. Entonces, vamos a preguntarle a Valentina Marroquín, la cogí bostezando, entonces le tocó. ¿Por qué no es esta respuesta a partir del ejemplo de las chanclas del abuelito de Juliana? El abuelito de Juliana. ¿Cuál, profe? ¿Lo que las marcas quieren comunicar? ¿O Sí. cuál? Dice, entonces, la pregunta es, según Malefic, en la era del branding, el consumo se determina cada vez más por la calidad de los productos o servicios. ¿Por qué no es esa opción? Según el ejemplo del abuelito. ¿No te acuerdas del ejemplo del abuelito? La cara de Agus. Que llevaban los zapatos a... Sí, que llevaban los zapatos a que los hacían, que no tenía nada que ver la marca, que solamente llevaban los zapatos donde un señor y Ajá. los creaban, ¿no? Sí. Era La así. O sea, lo importante era tener una chancla, no importaba la marca, ¿cierto? Entonces Juliana ponía ese ejemplo para explicar cómo lo que Malefic plantea, y él se apoya ahí en el texto de, miremos, ¿cómo es que se llama esta señora que es muy famosa? Klein, que ustedes, yo también, pero principalmente ustedes deberían leerse este libro, que está en biblioteca en la UCM en español, No Logo. Fíjense que ya el título dice mucho, ¿no? No logo, o sea, ya no es el logo, ya no es simplemente el logo lo que hace a la marca, ¿sí? Es lo que significa, ¿sí? Lo que en los corazones de los consumidores se activa cuando aparece el producto. Fíjense, y lo mostraron los chicos con muchos ejemplos. Fíjense el caso de Coca-Cola. ¿Qué tiene que ver el hecho de que haya una cantidad inmensa de gente donando sangre con Coca-Cola y tener sed? O sea, en un nivel del servicio producto, ya no tiene que ver con eso. ¿Sí me explico? O sea, las marcas ya no están como, digamos que si quieren, para que ustedes se les grabe en la mente, creo que Kotler lo plantea con esta metáfora. Dice, las marcas 1.0 eran centradas en el servicio producto. Las marcas 2.0 ya son, digamos que este es el 2.0. ¿Qué significa para mí? ¿Qué me activa en la mente un servicio o un producto? Entonces, Coca-Cola logró hacer la conexión con felicidad. ¿Sí? Pero la felicidad no tiene nada que ver con tener sed. Pues uno puede decir, no, pero es que yo me siento feliz cuando sacio la sed. Sí, pero Coca-Cola ya va mucho más allá de eso. ¿Sí me explico? Pero les decía yo, incluso este texto siento del 2013 alcanza a mencionar un poquito, pero ya las marcas 3.0 es como yo les ponía el ejemplo de la campaña de Estados Unidos, de la bandera de Estados Unidos y la defensa de los mares, que nos decía este señor que participó, Beto, que participó en Premios Crema el año pasado, es que ya no son los anuncios, ahora son los actos, o sea, ahora es el activismo. O sea, ya ni siquiera, a Coca-Cola ya ni siquiera le va a servir vendernos la idea de que la Coca-Cola es felicidad. No, muéstrenos usted, Coca-Cola, qué está haciendo para cambiar el mundo. ¿Sí? Ahora, esto último que les estoy diciendo va más allá del texto leído, pero el texto lo que sí nos decía es que la cuestión ya no es solo la calidad del servicio o producto. Esa publicidad que ya solo diga, este producto es muy bueno. O sea, Dolorán le pone fin al dolor, que ha vendido mucho, pero eso está condenado ya. Ya no es solo eso. Ya no es solo eso. Lo que las marcas quieren comunicar tampoco es ya solo eso. Ya no se trata de yo como marca quiero decirle a usted eso, sino venga, ¿usted qué quiere que yo le diga? ¿Sí ven la diferencia? Ya no es la marca sola la que se monta su publicidad de espaldas a la realidad, sino tiene que salir, ponerse las botas de las que nos hablaba Rosana Google. ¿Sí? La globalización, bueno, no se fueron por esa piedrita porque el texto ahí no nos está hablando de globalización. ¿Sí queda claro? Valentina y los demás.
Muy bien. Entonces, en estas preguntas, no se dejen llevar por lo que ustedes consideran que es obvio. Ah, obvio que la publicidad lo que se centra es en la calidad del servicio o producto. No, la publicidad ya no está en el terreno de lo obvio. ¿Sí? Por eso algunos autores que ustedes van a ver con Camilo Ríos en segundo semestre cuando hablen de creatividad, él les va a hablar de la post-publicidad. La publicidad más allá de la publicidad. Ya no es lo de antes. Les voy a mostrar un video para que comprendamos mejor este tema del escuchar, de escuchar a los otros. ¿Escuchan el audio? Sí, pero Fíjense en cada detalle, son 2 minuticos, pero fíjense desde el principio en cada detalle. Hey there. Long time no see. Looking good. Les ayudo, pues, por si de pronto no lo alcanzan a captar, consumidor, ¿no? Ahí sí es muy literal. Y advertiser o el publicista. Yeah, let's just keep this simple. I want a divorce. What now? I think you heard me just fine. Come on. This is me. What's wrong? We don't talk anymore. I just put down a mill on a TV commercial just to talk to you. Exactly. You do all the talking. I never get a chance. Talk on our website, can't you? Sure. If I want to say order this product. See? It's not exactly a dialogue. What about the print campaign, You can't tell me you missed the billboard in Times Square. That was like a 200-foot tall declaration of love. You're saying you love me, but you're not behaving like you love me. It's not genuine. I don't know. The agency said I was genuinely being funny. Genuinely being charming. They said you would love everything I did. Would you keep your voice down? You're not doing a radio commercial. Look, whether you're funny or not, it's just, I've changed. And you haven't. I mean, we don't even hang out in the same places anymore. You're not even listening, are you? Coupons. You want coupons, don't you? Look, come by the store. I got 2 words for you. Loyalty, reduction. Am I right? That was it, wasn't it? Let's just hug. If you knew me, you'd know I don't care about that. Know you. Sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and laser hair removal. You have a modest but dependable disposable income. Am I the only one not getting the problem here? Oh, come on. Don't be like that. Oh, I'll tell you what. Come back here tomorrow. I'll give you the chance to win a Bahamas vacation. There's a small chance, minuscule, but technically still a chance. Whatever you like the old days. No lo puedo superar cada vez que lo veo. O sea, fíjense desde el principio, súper autorreferencial. Y fíjense cómo sale el tema de género. Es que no es que yo lo busque, o sea, es que el tema de género está ahí. O sea, no es casualidad que muestren esa dificultad de que la marca salga de sí misma y de su egoísmo para escuchar al consumidor y lo muestren como un hombre. O sea, no es una mujer, es un hombre que solo se está mirando a sí mismo. ¿Sí? Me parece una pieza, no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿O será que yo me empeliculo mucho? ¿Están ahí? Hola. Tan tímido soy. Bueno, vamos a pasarles más Kahoot. A ver, para que participen así sean con sus clics. Bueno, según Malefic, lo ideal es que las marcas basen sus relaciones con los consumidores
Bueno, mejoramos. Y fíjense, seguimos viendo la importancia de las metáforas, ¿cierto? El tema de la pareja, ¿no? Malefic nos está hablando, bueno, Malefic no nos está hablando de las marcas como pareja, pero nos sirve el video que vimos para pensar es eso. ¿Cómo puede ser, a lo que se apunta con todas estas discusiones es a que realmente haya un contacto, ojalá de por vida, entre la marca y los consumidores o los usuarios? Tendencias pasajeras, pues el texto no lo menciona, ¿cierto? Podría uno pensarlo personalmente, pero el texto lo que nos está hablando es de una tendencia sostenible a que la publicidad ya no dependa cada vez, ya no dependa tanto solo de lo que la marca quiere decir, sino cada vez más es de lo que los consumidores quieren decir. O sea, está cambiando el sentido, ya no es el énfasis en el emisor, la marca que emite un mensaje en la televisión, sino al contrario, la marca escuchando lo que sus usuarios le dicen. El texto no alcanza a llegar a la parte de redes sociales, pero ya intuía desde el 2013 ese tema de que la publicidad está migrando más a que los consumidores quieren participar de la conversación. No solo que les llegue un mensaje, sino que ellos estén en la construcción de ese mensaje. Y el proceso de compra-venta vuelve y juega. A ustedes les va a parecer raro, pero ¿por qué no es la compra y venta? Es que por eso estamos hablando de un cambio. O están hablando los autores de un cambio. Ya no es simplemente venga, le compro y ya, y le vendo. Y porque ya no solo compra-venta, sino una relación. Venga, les pongo un ejemplo como básico a propósito de estos ejemplos, como el del abuelito. Me compré esta vitamina, entonces uno la ve el tarrote y yo digo, uff, o sea, la super cantidad de vitamina. Y uno lo destapa, no sé si les ha pasado, y la vitamina llega hasta acá. Entonces, ahí la marca que está pensando en vender, yo le proyecto al otro una idea, ¿sí? Pero a mí, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que yo soy pendejo. Me está diciendo eso. Me está diciendo que yo soy pendejo porque creo que si el tarro es grande, va a estar lleno, pero los pendejos son ellos. Porque es que una Correcto. marca, o sea, los pendejos son ellos Para que porque están sencillamente no les voy a volver a comprar. ¿Sí, sí? Esteban. O también como pasa mucho con las papas Margarita cuando dicen que traen más contenido y uno las compra pensando que, que tienen más papas y mentiras, traen es lo mismo, tienen hasta menos de la mitad a veces. Ahí entra una cosa complicada y yo los entiendo a propósito de ese mezclador de los cócteles, pues que eso no depende solo del publicista, ¿cierto? Pues porque aquí también es una cuestión de mercadeo. El publicista no siempre va a poder influir en, bueno, ¿y cuántos gramos le echamos? ¿Cierto? Esa puede ser una decisión que se tome en otra área. Pero eso lo vamos a ver en quinto semestre a propósito de que vamos a volver siempre al tema de humanitas, del deber ser. Ustedes no tienen que quedarse callados, ¿cierto? Van a necesitar la sabiduría para expresar, venga, marca, cliente, listo, si quiere hagámoslo así, pero sepa que el cliente no es bobo. Y que si usted quiere relaciones a largo plazo, yo, como experto, le recomendaría algo diferente. Pero aquí me estoy adelantando de clase. Miremos otra preguntilla. Y ya les muestro una última campaña. Pero, ¿sí queda clara esta parte de acá o tienen alguna duda? ¿Clarinete? Bueno. Recuerden, sin acelerarse, con calma. Ah, vea, este ejemplo lo dijo Sebastián. O sea que está la lectura del texto y está la atención a la exposición.
Muy bien, muy bien. Estuvieron más atentos. No se trata de decir, ay, es que los consumidores nadie los entiende, ¿no? Como el personaje que veíamos ahorita en esa entrevista del problema es usted. Usted, consumidor, usted, señora consumidora, no. Es que necesitamos es ver más allá, ¿no? Y comprender esas contradicciones, ¿sí? A través del método etnográfico. Los consumidores hacen cosas sin sentido. Uno puede pensar en lo personal eso, pero no es lo que nos está diciendo el texto y no se trata de que sean mentirosos. Incluso, bueno, en el texto el autor no nos lleva hasta allá, pero un reto interesante sería, bueno, ¿cómo lograr entonces, esto ya incluso, aquí ya nos metemos más allá de la publicidad y del mercadeo al modelo de negocio, ¿cierto? A la parte de la producción. ¿Cómo pensamos entonces en un carro grande que genere seguridad, pero que sea ecológico? Y ahí está Tesla, por ejemplo. Elon Musk no es hoy la persona más rica del mundo por casualidad, o sea, el tipo vio más allá, comprendió que si en los 90 o en el 2000 todavía lo eléctrico se veía como una ridiculez, el mundo ya estaba yendo hacia allá y él fue el primero que identificó ese camino. Entonces también esa lectura aguda, profunda del publicista que tiene una perspectiva etnográfica les puede ayudar a enriquecer el negocio, ¿sí? Hacer esos aliados, estrategias de los directivos, de los accionistas, ¿sí? Así como un abogado es el que asesora a sus clientes, pues ustedes también ser ese publicista experto. Muy bien, preguntas hasta ahí. Palabras o conceptos que nos hayan entendido, confusiones, que están tan callados, calladas. Juliana ya se está durmiendo. Profe, yo sí tengo una pregunta, pero de lo que usted explica de la antropología. Ajá, dale. De que, entonces, por ejemplo, si yo estudio antropología, tendría que, digamos, como que salirme un poco de la mentalidad de como ver todo, de criticar, a mejor buscar como una forma de sugerir nuevas cosas, como de ingeniarlas. No sé si me hice entender. Yo creo que sí. Mira, yo lo pensaba en estos días porque para mí todavía es una pregunta de vida en el día a día. Yo lo resumiría así. ¿Cómo lograr mantener la mirada crítica del antropólogo, pero también la proactiva del empresario? Cuando digo empresario es porque el empresario reúne al publicista, al mercadólogo, ¿sí? Reúne todo, o el administrador de empresas, o el emprendedor. ¿Sí? Porque es que fíjate que ambas cosas son muy problemáticas. Cuando tú solo criticas, te vuelves la persona que solo le pone trabas a la realidad y es hard. Pero también el que solo es activo le da la espalda a la realidad. Volvamos a la campaña de individual para dos. Si yo solo dijera, ay, pero es que eso no soluciona el problema de fondo, el decirlo no está solucionando el problema de fondo. Pero también el darle la espalda a que el problema de la indigencia y de la desigualdad en Colombia es un problema que está más allá de crear un individual para darle los sobrados. ¿Sí ven? ¿Cómo está? O sea, son dos extremos. Decir eso no soluciona nada, ¿sí? Y decir no hay nada que solucionar. Ambos son extremos. También lo vamos a ver en ética publicitaria en semestre quinto. O sea, lo ideal, al menos para ciertas corrientes de la ética, volvemos al tema del ideal del ser, del humanitas, es cómo busco el punto medio en cada acción. Hay situaciones de nuestra vida personal y profesional en las que necesitamos ser más críticos y otras en las que necesitamos ser más proactivos y saber balancear, ¿sí? Porque el que todo lo aplaude es tan sesgado como el que nada acepta. Y en esto no hay, porque es un desafío, porque en la ética no es un asunto matemático, o sea, no hay una fórmula secreta para saber cuándo sí debe ser más crítica o cuándo debe ser más proactivo. ¿Sí? Proactivo es como el que ya no está solo criticando, sino el que está diciendo, bueno, listo, vamos a la acción. Pues como lo fue Momo en el sentido, bueno, sí, en Colombia hay mucha desigualdad, pero al menos voy a hacer algo acá, porque él nos contaba que eso salió de estar sentado en un restaurante comiendo y se dio cuenta que quedaban sobrados enteros.
Sí, fue un insight en el espacio de un comedor, pues de un restaurante, pero no está solo el insight en ese contexto específico, sino que él lo conectó con que después salían a caminar y veía personas en la calle, ¿sí? Pues ahí fue proactivo. Pero fíjense que también de alguna manera, es decir, él no hubiera podido llegar a proponer eso si no hubiera sentido que había un problema. Es decir, tuvo que ser crítico también. Como venga, aquí hay un problema, se está perdiendo. Es que hay dos problemas. Hay gente aguantando hambre y estamos botando comida. ¿Sí? No sé si eso responde un poco a tu pregunta, Valeria. Sí, profe, ya. Gracias. Con gusto. Y tampoco quiero transmitirles, no critiquen nada. No, no, porque la universidad también debe ser un espacio para el pensamiento crítico. Pero es que una cosa es ser crítico constructivo y otra cosa es ser crítico destructivo. Yo personalmente, yo creo que sigo siendo muy crítico, incluso de mí mismo, todo el tiempo. Pero también procuro, bueno, después de la crítica, o sea, como decía un colega que ya no está en la universidad, que decía, bueno, listo, estoy de acuerdo con que critiquemos algo, una manera de hacer las cosas. ¿Y entonces qué hacemos? En el entonces, ¿qué hacemos? Es donde yo veo que los antropólogos pueden tener muchos problemas. Perdón, y aquí también quiero aclarar algo. Los antropólogos en la Academia Colombiana que yo he conocido, que es una muestra pequeña, no son todos, pero ya encontré escuelas de pensamiento antropológico en Estados Unidos que están planteando eso. Seamos críticos, pero también buscamos soluciones en casos concretos. No podemos cambiar todo el mundo, pero algo podemos hacer en nuestro mundo. ¿Sí? Y sí me acuerdo mucho de compañeros de todas las carreras en la Nacional. Es que estamos en contra de la invasión. Yo no me acuerdo, hablaban de lo que pasaba en Europa y en Libia, yo no sé qué, y súper indignados, pero uno después se acercaba a conocer su cotidianidad y no había entendido la cama, por decir algo. Sí, o sea, como, venga, usted se indigna. Ah, Nepal, era cuando ese era un tema de Nepal, me acuerdo. No, es que la invasión en Nepal, pero no tienen la cama. O somos machistas, pues porque además no es como que yo ya esté libre de todo eso, para mí es también una autocrítica. ¿Cómo puede uno ser crítico? Sí, de lo que pasa afuera, pero poner la mayor energía es, venga, en lo que depende de mí, ¿yo qué puedo hacer mejor? Un poco es como eso. Les voy a mostrar otro ejemplo comercial de cerveza en el que hay un problema y se lleva a través de una campaña a una solución en la que los consumidores, y más específicamente las consumidoras, participan en la solución. Está en portugués, pero se entiende, creo y espero, la mayor parte. Essas imagens fazem parte do nosso passado. O mundo evoluiu e a escola também. E isso não nos representa mais. Eu aceitei esse convite porque é importante desconstruir estereótipos, preconceitos. Uma coisa que eu tive muita vontade de fazer foi tirar a mulher de ser a pessoa que está servindo a cerveja. Não, ela está tomando a cerveja. Que bom que a gente está aqui para dialogar sobre isso, porque eu acho que o primeiro passo é o diálogo. Oh, yeah. Skol, redondo é sair do seu passado. Se beber, não dirija. Bueno, a pesar del idioma, me gustaría saber qué captaron del mensaje principal. A ver, a quién cogemos. A Sara Valencia, que la vemos allá en la oscuridad. Profe, pues ahí están mostrando mucho la mujer, ¿no? De cómo la mujer pues es arte.
de cómo la están graficando y que ese es el mensaje principal de cómo mostrar a la mujer más allá de verla como un símbolo sexual, que es la mayoría de veces en las que se intenta mostrar. Entonces la están convirtiendo en arte, como es. Pues es lo que pude captar más o menos. Excelente, muy bien. Mira, hay un primer momento en el que se representa a la mujer como la que sirve la cerveza y muestra su cuerpo, ¿cierto? O sea, es un objeto y es un objeto funcional al hombre, ¿sí? Así está representada. Ahí, fíjense, quien preguntaba ahorita, Valeria, ¿qué se me hizo Valeria? Valeria, ya te vi. Una mirada crítica de la misma marca, acompañada por una agencia publicitaria progresista. Venga, señor, porque esto tuvo que salir, o sea, se sentaron y hablaron, venga, nosotros estamos representando a la mujer como un objeto y como una sirvienta. Ahí está la parte crítica, la proactiva. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y es una proactividad con el otro, ¿sí? Es decir, no es solo la marca diciendo, bueno, entonces ahora la vamos a representar de tal manera. No, se acerca a mujeres profesionales, entonces ahí comienza a cambiar. Fíjense cómo ahí hablan de deconstruir, o sea, como de mirar desde dónde se construyó esa imagen. Entonces, la imagen de la mujer como sirvienta se construye desde unos patrones machistas y la vamos a transformar. Primero, nos vamos a acercar a mujeres profesionales, dibujantes, que aparecen allí en el doble error de ser mujeres que ya no son las que sirven cerveza, sino que toman cerveza, dice allí. No, es que las mujeres también tomamos cerveza. También somos profesionales. Y aparecen entonces como consumidoras y productoras de esa nueva imagen. Entonces, ¿sí ven? Crítica y propuesta. ¿Sí? Para el mercado. No estamos hablando de dejar de tomar cerveza, no estamos hablando de abandonar la publicidad, estamos hablando de resignificarlo. Y ahí es donde aparece un concepto que en estos textos que leímos todavía no aparece, pero ustedes lo van a ir escuchando en la carrera y es el de prosumidor. Ya no es solo un consumidor que recibe un producto, sino es un consumidor que también produce el producto y produce la idea que quiere que se asocie a ese producto. Entonces, las mujeres profesionales ya no queremos que la cerveza se asocie a nosotras como objeto. Y eso se vuelve tremendamente rentable para las empresas. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver después en sociología, en tendencias estadísticas, cómo va cambiando la sociedad. Cada vez hay más mujeres profesionales exitosas e independientes que hombres, que las mujeres son más juiciosas, a pesar de que todavía hay una brecha salarial y se les paga menos en el mercado laboral que a los hombres, están accediendo más a la educación, tienen más éxito educativo. Esto no para que los hombres nos pongamos celosos, sino como yo lo he dicho en algunos trabajos, para que aprendamos de ellas también. Las mujeres se cuidan más a sí mismas. Cuando toman cerveza no necesariamente terminan vueltas miércoles y agarradas con machete, ¿sí? Yo no he visto la primera agarrada de machetes de mujeres en un pueblo. Ahora, no estoy diciendo que todo lo que hagan las mujeres sea perfecto, ¿sí? Pero sí creo que hay más, por ejemplo, de autocuidado que podemos aprender los hombres de las mujeres que las mujeres de los hombres. Salvando que también hay muchas mujeres que contribuyen al machismo, como las que les encanta, por ejemplo, que efectivamente se les vea como las sirvientas y las que solo tienen para ofrecer su cuerpo, y que uno va a entrar a la cocina y le dicen, ¡ay, no, sálgase! Ya ahí la misma mujer es cómplice, ¿cierto? Pero bueno, ya más adelante entraremos a mirar ese otro tema. Chicos, quejas, comentarios, reclamos. No comments. Bueno, entonces dentro de, o sea, vamos ya a Semana Santa, y después de Semana Santa expondrían Juan Miguel Álvarez y Juan Felipe Álvarez. ¿Están? Sí, profe. Muy bien. ¿Y Juan Miguel? Sí, profe. Listo. Ya saben que el texto está en plataforma. Aquí ya nos vamos a seguir trabajando a Wall Malefic, ya en un texto que hizo sobre 2 campañas específicas. O sea, aquí ya entramos a profundizar, a mirar la minucia de 2 campañas, una exitosa y otra que no, en el sector automovilístico.
Eso sería todo. Yo me quedo entonces con los expositores de hoy. Y para todos desde ya, feliz Semana Santa, que puedan descansar, comer muy bien, hacer ejercicio. Y eso, nos vemos dentro de 15. Recuerden que hoy tiene la reunión a las 2. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Profe, yo me voy a quedar contigo un momento para decirte algo de Valeria Jaramillo. Listo, dale. Que es que ella está enferma, entonces está en revisión, observación. Entonces ya apenas pueda te manda como la excusa por la falta de hoy. Dale, tranquila, te agradezco mucho. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que estés bien, Valeria. Bueno, ¿quiénes se quedaron entonces? Valentina Gómez también tenía exposición hoy, no. Valentina, ¿estás ahí? Voy a expulsar. Bueno, chicos, no, pues muy bien su trabajo. Les cuento que pues con los comentarios que yo les hacía, inicialmente estaba como inclinándome hacia un 4-6, pero pues también vi que respondieron adecuadamente las preguntas que les hice sobre hominitas. Sentiría que quizás en la parte del texto, o sea, yo les pondría un 4-8 y esas 2 decimitas que no les pondría para el 5 serían porque quizás siento que en el texto pudo ser más preciso esto es lo que se pregunta al autor y esta es la respuesta grande al autor. Siento que quizás faltó eso, como condensar en una idea gruesa cuál era esa respuesta global, pero es algo, yo pienso que menor frente al esfuerzo que hicieron y el buen trabajo que presentaron. Sin embargo, los escucho para saber que si se sienten representados en la nota, ¿qué piensan? Pues para mí está bien. Pues es como lo justo. Gracias, Manuela. Para mí también está bien. Sebastián. Todo bien, profe. Yo lo veo bien. Muy bien, chicos. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su trabajo. Los felicito. Y no sé si tengan algún otro comentario. No comments. Bueno, chicos, entonces cuídense mucho y disfruten la Semana Santa. Hasta luego, profe. Nos vemos dentro de 15. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hacia lo mismo, hasta luego.